Génesis capítulo 2, versículo 8 y 9. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. El predicador, reverendo Gerald Lee, antes de creer en el Señor, sufrió por 7 años de diversas enfermedades, pero un día tuvo un encuentro con Dios y fue sanado de todas sus dolencias. Desde ese momento, empezó a vivir conforme a la palabra de Dios, recibiendo luego el llamado para servir al Señor. En 1982, fundó en Seúl, Corea del Sur, la iglesia Manmin, con solo 13 personas. Su iglesia creció bajo la dirección de Dios, y en 1993, fue considerada por la revista Mundo Cristiano entre las 50 iglesias de más rápido crecimiento en el mundo. Hasta el día de hoy, la iglesia se ha mantenido consagrada a la oración. Además, el reverendo Gerald Lee ha asumido el liderazgo para difundir el Evangelio por el mundo entero en obediencia a la gran comisión del Señor. Actualmente, la iglesia Manmin cuenta con decenas de iglesias en las principales ciudades de Corea y miles de iglesias en todo el mundo, en países como Kenia, Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, India, Filipinas, Honduras, Perú, y con decenas de misioneros alrededor del mundo. Asimismo, el reverendo Gerald Lee ha dirigido multitudinarias cruzadas en Uganda, Kenia, Japón, Pakistán, Filipinas, Honduras, India, Rusia, Alemania, Perú, República Democrática del Congo y en la ciudad de Nueva York. La cruzada de Nueva York, que se realizó en el Madison Square Garden, fue transmitida a más de 200 países vía satélite. Dondequiera que haya realizado estas cruzadas, las obras milagrosas de sanidad divina se han producido tan rápidamente que ha sido calificado como el más grande connotado evangelista de los últimos tiempos por diversos medios de comunicación internacionales, incluyendo la CNN, una de las principales cadenas de noticias del mundo. Hechos, capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amados hermanos en Cristo y estimado público, esta es la prédica número 21 de la serie Cielo. El cielo es el mundo eterno que Dios ha preparado para sus hijos, es decir, para quienes han pasado por el cultivo del ser humano. En otras palabras, el reino de los cielos es el lugar que Dios ha provisto para aquellos que durante su vida en esta tierra han aceptado a Jesucristo como su Salvador, han recibido el Espíritu Santo y ahora tienen vida eterna. Hermanos, en la medida en que los hijos de Dios perciban el amor del Señor y demuestren con evidencias su amor hacia Dios, en verdad y con hechos, Dios les dará, de acuerdo a su perfecta justicia, la morada y las recompensas que merezcan. Volviendo al mensaje, además de los hijos de Dios, hay algunos seres espirituales que también tienen vida eterna,
aun cuando no han pasado por el cultivo del ser humano, son los descendientes de Adán, aquellos que Adán y Eva procrearon antes de pecar, mientras vivían en el huerto de Edén. En la quinta prédica de esta serie Cielo, les mencioné que el jardín de Edén no está en la tierra, sino en un espacio espiritual ubicado en el segundo cielo. Asimismo, les expliqué que Adán y Eva, antes de pecar, se multiplicaron y tuvieron muchos descendientes en el huerto, y que, como solo Adán y Eva pecaron, únicamente ellos fueron echados del jardín de Edén. En conclusión, hay infinidad de descendientes de Adán, quienes todavía viven en el huerto de Edén. En esta prédica les hablaré de la vida en ese huerto. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que a través de este mensaje lleguen a entender lo agradecidos que deben estar por el cultivo del ser humano y por entrar al reino de los cielos, y así puedan vivir una vida con un corazón lleno de agradecimiento a Dios. Estimado público, Génesis capítulo 2, versículo 8 y 9 dice: Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. El huerto de Edén está en el segundo cielo, que forma parte del espacio o mundo espiritual. No obstante, no es un mundo totalmente espiritual, como el reino de los cielos en el tercer cielo. Me explico. El jardín de Edén es como una etapa intermedia entre el mundo espiritual y el mundo físico o terrenal. No es un mundo completamente espiritual. Por ello, puede coexistir con el mundo físico. El primer hombre fue creado como espíritu viviente. Sin embargo, poseía un cuerpo físico que fue hecho del polvo de la tierra. Por eso, Adán y Eva se pudieron multiplicar y procrearon hijos, tal como nosotros lo hacemos en este mundo. Esto lo podemos inferir de la lectura de Génesis capítulo 3, versículo 16. Luego que Eva come del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, Dios le dijo a la mujer: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Dice la Escritura que Dios multiplicará el dolor en el alumbramiento o parto de la mujer. Esto claramente nos señala que Eva ya sentía, en alguna medida, dolor al momento de dar a luz a sus hijos en el huerto de Edén. Como Eva era espíritu viviente, ese dolor era soportable. Pero luego del pecado, ese dolor se multiplicó en gran manera. En otras palabras, antes de pecar, Adán y Eva tuvieron muchos hijos mientras vivían en el huerto de Edén. Pero como solo ellos comieron del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, únicamente ellos fueron echados del jardín de Edén. O sea, sus descendientes permanecieron en el huerto. Ahora bien, como los hijos que Adán y Eva procrearon antes de pecar eran también espíritus vivientes, aún permanecen con vida sin morir y continúan multiplicándose. El número de descendientes de Adán en el huerto de Edén es mayor que la población actual de la tierra. Esto se debe a que nunca mueren, solo se multiplican. Por ello, el tamaño del huerto de Edén es billones de veces más grande que esta tierra. Es decir, es inimaginablemente más grande. Hermanos, hoy en día, las familias no tienen muchos hijos. En los llamados países
en vías de desarrollo, podemos ver familias más numerosas. Recuerdo cuando yo era niño, era normal que una familia tuviera 6, 7 u 8 hijos. Retomando el mensaje, los habitantes del huerto de Edén aprendieron todo el conocimiento que Adán había recibido del mismo Dios. Por ello, llegaron a desarrollar una civilización mucho más moderna que la de esta tierra. En este punto, tal vez se pregunte, ¿cómo es el huerto de Edén? En el jardín de Edén no hay muerte, es decir, es un lugar donde hay total paz. Todo el huerto está gobernado por el poder de Dios. No hay necesidad de sol ni de luna. Todo es controlado de acuerdo a un orden ya establecido por Dios. Siempre hay luz. No existe la noche. Sin embargo, en forma natural se diferencia el tiempo de actividad y de descanso. El jardín de Edén tiene un medio ambiente parecido al de la tierra. Hay diversas clases de plantas y animales, y la belleza de la naturaleza es infinita. No obstante, a diferencia de esta tierra, no hay montañas, sino solo llanuras cubiertas de pastos verdes con pequeñas lomas. Hay también construcciones semejantes a edificios, pero no hay casas. Esta clase de edificaciones existentes se usan para descanso temporal de los residentes. En estas planicies llenas de árboles y plantas, los habitantes podrán descansar y mirar un cielo lleno de nubes blancas de diferentes formas. Un bello y resplandeciente lago se extenderá delante de usted, más allá de lo que alcancen a ver sus ojos, y un suave viento, cargado de un dulce aroma a flores, tocará su rostro. En ese entorno podrá conversar y pasear con sus seres queridos, podrá recostarse en la grama o sobre un manojo de flores y tocar sus pétalos y oler su fragancia. Igualmente, podrá recostarse a la sombra de un árbol y comer alguna fruta mientras descansa. En el lago y en el mar habrá diversas clases de peces de variados colores que jugarán en la orilla de la playa de arena blanca. Si lo desea, podrá también correr olas en un mar de color azul claro, y asimismo podrá nadar como un pez. Lindos y hermosos animales de grandes ojos se le acercarán para hacerle piruetas, y en una amplia llanura cubierta de pasto verde, infinidad de animales juguetearán todos juntos. En el huerto de Edén gozará de esta clase de paz. Es la clase de vida que desearía tener la mayoría de la gente en este mundo. Habrá toda clase de comodidades. Ese ambiente de paz y felicidad hará que se olvide de su rutina diaria de vida. Ahora bien, ¿cómo se vive en el jardín de Edén? Los habitantes del huerto podrán comer y disfrutar de la vida sin trabajar ni esforzarse por conseguir su sustento. No tienen preocupaciones ni ansiedades. Viven felices, alegres y en paz. Como todo está controlado por el poder de Dios, pueden vivir eternamente sin trabajar. El jardín de Edén tiene un medio ambiente similar a esta tierra, y la mayoría de las cosas que existen en este mundo también existen en el huerto. Sin embargo, no hay polución. Por ello, a diferencia de la tierra, este lugar mantiene su pureza y limpieza original. Como no hay nada de contaminación, el cielo en el huerto es transparente. No puede ser comparado con el de esta tierra. Las palomas en el huerto serán de un color blanco brillante. Cuando las vi en visión por primera vez,
me sorprendí por su color. La mayoría de los habitantes en el huerto no usan ropa. Como no hay maldad, no tienen vergüenza ni lujuria. Son como bebés recién nacidos que no conocen nada y que, en forma natural, pueden estar desnudos. El medio ambiente y el clima, incluyendo la temperatura y la humedad, son ideales. Por ello, no se usa ropa. Además, no hay insectos ni espinos. No hay mosquitos, ni moscas, ni cucarachas. Nada de eso. No obstante, habrá algunos que por razones específicas podrán usar una clase de vestimenta. Ellos son los líderes de grupo. En el jardín de Edén hay normas y reglas. Por eso, los habitantes obedecerán a sus líderes, quienes para diferenciarse del resto usarán ropa. Llevarán ropa para identificar su posición, pero no porque necesiten cubrirse o protegerse. La primera parte de Génesis capítulo 3, versículo 8, menciona: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. En otras palabras, en el huerto hay un clima tan agradable que uno puede pasear al aire libre. No hay ninguna sensación de frío. El clima es templado, o sea, es tan agradable que lo hace sentir a uno muy bien. En el huerto de Edén no se va a transpirar por el calor ni se va a tiritar por el frío. La temperatura es la ideal. No habrá ninguna incomodidad por el cambio de estaciones. Todo está iluminado por la luz de Dios Padre, por lo que siempre será de día. Sin embargo, se podrá percibir la diferencia entre el tiempo de descanso y el de actividad por un ligero cambio en la temperatura. Como en el huerto no hay día ni noche, el tiempo estará regulado por los cambios en la temperatura. No obstante, este cambio de temperatura no implicará que se sentirá frío, sino se sentirá más fresco, lo que será más adecuado para descansar. Queridos hermanos, con lo que han escuchado hasta ahora, tal vez el huerto de Edén les parezca un lugar lleno de paz, gozo y felicidad. Sin embargo, los que viven allí no saben lo que es la verdadera felicidad. ¿Qué quiero decir con esto? Me explico. La razón por la que sentimos gozo, alegría o felicidad es porque anteriormente hemos experimentado los sentimientos opuestos, esto es, pena, dolor, desdicha e infelicidad. Un ejemplo. Imaginemos a alguien de muy buena posición económica. Vive una vida sin preocupaciones, pero de un momento a otro se entera que tiene cáncer. Prueba todo tipo de tratamiento, pero ninguno funciona, y se le ha diagnosticado 3 meses de vida. Ahora bien, un buen día viene a la iglesia, oro por él y es sanado. ¿Cómo creen que se sentiría? ¿Feliz o no? Hermanos, yo he orado por un hermano a quien solo le daban 20 días de vida y sanó luego de la oración. Infinidad de personas que se suponía no iban a vivir más de 2 meses han venido para que ore por ellos y se han restablecido completamente de sus dolencias. ¿Se imaginan lo felices que ahora se sentirán? Muchos de ustedes lo han vivido en carne propia. ¿Recuerdan lo feliz que se pusieron cuando fueron sanados? Como les decía, llegamos a entender lo que es bueno, bondadoso, verdadero y puro porque hemos experimentado lo opuesto, es decir, la maldad, la mentira, la impiedad, etc. Si no experimentamos esta relatividad, no llegaremos a sentir en nuestro corazón que la bondad, el amor
y la felicidad son cosas buenas, aun cuando lo hayamos podido oír o saber como simple conocimiento mental. Un ejemplo: si nunca ha estado enfermo, ni ha visto jamás a nadie enfermo, ¿podría acaso sentir el dolor y el sufrimiento que acarrea una enfermedad? Algunos hermanos se me acercan y me dicen que tienen dolor de oído. Dicen que nunca antes han tenido un dolor igual. Otros vienen y me dicen que tienen dolor de muela y que también es muy doloroso. Cada uno cree que su dolor es el peor. Hermanos, cuando alguien se encuentra en la última etapa del cáncer, es decir, en su cuarta etapa, ¿tiene usted alguna idea del dolor que se siente? Algunos ni siquiera quieren peinarse por el terrible dolor que sienten. Pero los miembros de la iglesia Manmin no deben preocuparse por eso, ¿verdad? Ya saben por qué. Porque cuando oro por ellos, el dolor se va y Dios los sana de todas sus dolencias. Después de la oración, todo dolor se irá. Si sanan de inmediato, es porque Dios quiere que sepan que está vivo. Si luego de la oración su dolor desaparece, sabrán que Dios vive. Se arrepentirán completamente de sus pecados y procurarán tener la suficiente fe para sanar. Pero algunos no lo hacen. Tienen que rendir su corazón en arrepentimiento ante Dios, pero no lo hacen. Cuando tenían dolor, vinieron para que orara por ellos y el dolor desapareció. En ese momento, deberían haber creído que Dios vive. Deberían haberse arrepentido de sus pecados y procurar vivir por la palabra de Dios. Así, Dios hubiera podido obrar. Si no lo hacen de esa manera, no podrán ir a una mejor morada en el reino de los cielos. Como les estaba diciendo, cuando ve por primera vez a alguien enfermo, tal vez pueda pensar que es doloroso. No obstante, no podrá comprender completamente el dolor que pasa esa persona. Por ello, no podrá entender lo bueno que es estar sano, ni tampoco valorará verdaderamente su salud. Un ejemplo: digamos que se ha hincado el dedo con una aguja. Le dolerá, ¿cierto? A través de esa experiencia sabrá que el pincharse con una aguja causa dolor, y cuando alguien trate de hacerlo, usted lo evitará. Sabrá que la aguja causa dolor y no dejará que nadie le hinque. Sin embargo, será diferente si alguien jamás ha experimentado el dolor que causa el hincón de una aguja. No conocerá ese dolor, pero usted sí. Es completamente diferente, ¿verdad? Si nunca ha pasado necesidad, ni ha visto a otros experimentarla, me pregunto, ¿qué cosa puede saber realmente de la pobreza? Imaginen a alguien que ha nacido en cuna de oro, que ha vivido sin preocupaciones, que ha tenido siempre todo y que se ha graduado en la universidad, que jamás ha tenido problemas y que su padre le va a heredar toda su fortuna, sus negocios y sus propiedades. Ahora bien, de la noche a la mañana, su padre va a la quiebra y debe vender todo lo que tenía para pagar sus deudas. Vende la mansión valorizada en billones de dólares y se van a vivir a un mini departamento. Nunca antes la familia había experimentado necesidad alguna. ¿Se imaginan lo incómodo que se deben sentir? Cada día será para ellos un infierno. Solían vivir sin preocupaciones, pero ahora tienen que ocuparse por pagar el gas, la luz, el agua, el teléfono, etc. Sí, hermanos, sentirán que la vida es un infierno. Cuando estaban en buena situación, nunca daban gracias a Dios ni a nadie, ni eran agradecidos por lo que tenían. Tan solo se daban la gran vida
y vivían como millonarios. Pero otra familia, muy pobre, vivían en un mini departamento y el dinero no les alcanzaba ni siquiera para pagar el gas ni para comer. Pero un día, Dios los bendice y los prospera económicamente. ¿Se imaginan lo agradecidos que estarán? Se sentirán como en el cielo, llenos de dicha y felicidad. Les confieso algo. Yo, en lo particular, estoy muy agradecido a Dios por darme una perfecta salud. Nunca lo olvido. Por eso, cada cierto tiempo, le presento una ofrenda de acción de gracias por mi salud. Dios me ha bendecido con salud. Desde que somos cristianos, mi familia y yo jamás hemos ido a un hospital ni hemos tomado medicina alguna. Vivo una vida sana y estoy muy agradecido a Dios por ello. Retomando la prédica, únicamente aquellos que han pasado por la pobreza podrán ser agradecidos cuando lleguen a ser ricos. Los que han tenido una buena posición, cuando pierden todo y se vuelven pobres, lo más probable es que se quejen. Y los que siempre han sido millonarios, no importa los millones que tengan, no comprenderán lo bueno que es tener toda esa abundancia. En resumen, podemos concluir que si no experimenta dolor, enfermedad y pobreza, no podrá estar verdaderamente agradecido cuando tenga abundancia de bienes o disfrute de salud. Repito, por esa razón, Dios cultiva al ser humano en esta tierra para que pueda experimentar lo negativo y así llegue a apreciar lo verdadero. Hermanos, si no llega a comprender y aquilatar el valor de lo bueno que tiene, eso quiere decir que no comprende el valor de la felicidad. Pero si ha pasado por experiencias como enfermedades, pobreza, entonces apreciará de todo corazón cada momento de dicha en su vida, sea en su salud física como en su economía, y así podrá estar verdaderamente agradecido por ello. Los descendientes de Adán en el huerto de Edén no entendieron, ni lo pueden hacer aún ahora, este concepto de relatividad. La clase de hijos que Dios desea son aquellos que lo amen con todo su corazón y que, igualmente, puedan valorar su amor. Por esta razón, tal como señala el pasaje de hoy en el versículo 9, Dios colocó el árbol de la ciencia del bien y del mal junto al árbol de la vida en el jardín de Edén. Dios le dio a Adán toda la autoridad para gobernar sobre el huerto y sobre esta tierra. Le permitió señorear y disfrutar de todo, excepto por una sola cosa que Dios mismo le prohibió. Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17 señala: Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Este pasaje nos da a entender que el Dios omnisciente ya sabía que Adán iba a comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Esto no significa que Dios simplemente dejó que Adán comiera del árbol. Clara y tajantemente le dijo las consecuencias que sufriría si comía del árbol, y le mandó no hacerlo. Ahora bien, Dios le dio a Adán libre albedrío, es decir, libertad para elegir comer o no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Hermanos, cuando usted le enseña a sus hijos que deben estudiar, le dicen: deben estudiar para que lleguen a ser alguien en el futuro. Solo estudiando lograrán triunfar. Aún así, hay muchachos que no escuchan esta advertencia y hacen lo que quieren. A pesar que les diga: si no estudias, vas a ser un don nadie,
Aún así, no le escuchan. En la mayoría de los casos, es cierto, la responsabilidad es de los padres. Han debido criar a sus hijos de otra manera, sin apego a lo mundano ni material. Así podrían haberse dedicado al estudio, en vez de a las distracciones del mundo. Les cuento algo. Cuando yo era niño, sacaba buenas notas y calificaciones, y no era el primero en mi clase porque me gustaba jugar mucho con mis amigos. Apenas regresaba del colegio, tiraba mi maleta o mochila y salía a jugar con mis amigos hasta tarde. Todos los días me regañaban mis padres. Mi mamá me llamaba para comer, pero no le hacía caso y me quedaba jugando con mis amigos. Debí haber estudiado más, pero no escuché ni obedecí a mis padres. De igual forma, no importa cuántas veces les predique de la Nueva Jerusalén, no importa, repito, lo detalladamente que les describa el cielo y el infierno, habrá algunos que, sin embargo, no obedecerán la palabra, continuarán pecando e irán directo al infierno, pecarán contra su cuerpo. Dios les ha dado libre albedrío, es decir, voluntad propia para elegir, pero aún así no escucharán las advertencias y desobedecerán. Si realmente creyeran, no pecarían. No obstante, no obedecen y escogen el camino que los lleva a la muerte. Hermanos, Dios no obligó a Adán a comer del árbol de la ciencia del bien y del mal para que sus verdaderos hijos pudieran entender el concepto de relatividad entre el bien y el mal. Tampoco le impidió que comiera de ese fruto cuando quiso hacerlo. Es porque Dios le dio a Adán libre albedrío, es decir, voluntad propia. Por eso, Adán, al principio, por iniciativa propia, no comió de ese fruto, pero cuando más tarde lo hizo también por su propia voluntad. Ahora bien, supongamos que está enfermo. Se me acerca y me dice: reverendo, este dolor me está matando. ¿Puedo ir al hospital? Les pregunto, ¿qué esperan que responda? Tan solo les digo, actúen de acuerdo a su fe. Es decir, deben decidir por fe conforme a su propia voluntad. Si tienen fe, la demostrarán a Dios. Si no la tienen, pues irán al hospital y lo operarán. Será hecho conforme a su fe y a su propia decisión. Sin embargo, hay un hecho concreto e incuestionable. Dios rige sobre la vida y la muerte. Si tienen fe y dependen de Dios sin dudar, entonces Él los protegerá. Así obra Dios. Hermanos, incluso si pasa a la presencia del Señor, como es la voluntad de Dios, irá al cielo. Claro que sí. Como ha mostrado su fe, irá a una buena morada en el reino de los cielos. Si tiene esta clase de fe, dependerá totalmente de Dios. Pero si duda y piensa, ¿qué pasa si la oración no me sana? Entonces, acabará en la sala de operaciones del hospital, y si sale bien de la operación, estará bien por un tiempo. No obstante, lamento decirles que no he visto a nadie que salga bien de una operación después que he orado por él y no ha sido sanado por Dios. Todo lo contrario, salen peor de lo que estaban antes de la cirugía. Hermanos, no saben lo agradecido que estoy a Dios por haber sanado a muchos de ustedes luego de mi oración. Por eso, le digo a cada uno que actúe de acuerdo a su fe. Nunca les he dicho que hagan esto o no hagan aquello. Jamás les digo, no vayan al hospital, deben sanarse por fe. A cada uno les será hecho conforme a su propia fe. Si dudan luego de la oración de sanidad, eso mostrará su nivel real de fe.
Tengan presente esto. Deben actuar por su propia fe. Volviendo al mensaje, dentro de la justicia de Dios, la maldición de la ley que determina la paga del pecado es muerte, cayó sobre Adán, y en ese momento se inició el proceso del cultivo del ser humano. A través de este cultivo y como resultado del mismo, Dios podrá obtener verdaderos hijos con los que podrá vivir para siempre en el eterno reino de los cielos. Desde la perspectiva humana, podremos aprovechar esta magnífica oportunidad para entender lo que significa el verdadero amor y la verdadera felicidad, y así vivir eternamente en el hermoso reino de los cielos. Dios hizo todo esto posible a través del cultivo del ser humano, y todo comenzó cuando puso el árbol de la ciencia del bien y del mal en el huerto de Edén. Adán y Eva, quienes fueron echados del jardín de Edén, y todos sus descendientes que nacieron en esta tierra, tuvieron que experimentar el dolor, la aflicción, el sufrimiento, la infelicidad, la enfermedad y finalmente la muerte. Pero precisamente por medio de estas vivencias pudimos comprender lo que es la verdadera felicidad y así gozar de la bendición de la vida eterna en el cielo. Hermanos, incluso en este mundo, los padres dejan a sus hijos pasar por ciertas dificultades para capacitarlos a fin de enfrentar la vida y así lleguen a ser hombres y mujeres de éxito en este mundo. Si los hijos creen que lograrán esa vida de éxito en el futuro, soportarán los tiempos difíciles del presente y los superarán. Si en verdad cree en la gloria venidera que recibirá en la Nueva Jerusalén, ¿por qué se queja de su vida en esta tierra? Más bien, debería dar gracias por el camino angosto que ha elegido seguir en este mundo. La vida en este mundo es breve. Por ello, debe ir por la senda estrecha que lleva al cielo. De la misma manera, si tan solo pensamos en la verdadera dicha que disfrutaremos en el reino de los cielos, el proceso de cultivo en esta tierra jamás nos parecerá difícil ni duro. Si aprovecha bien su proceso de cultivo en este mundo, entonces el reino de los cielos estará en su corazón. Por favor, hermanos, echen fuera toda falsedad y maldad de su corazón y lleguen rápido al nivel del Espíritu. Alcancen la santidad. Tengan bondad, gentileza, amor e integridad. Así, el reino de los cielos estará en su corazón. No importa dónde se encuentre. Repito, el reino de los cielos estará en su corazón. Incluso si alguien equivocadamente lo acusa y lo envía a prisión, el reino de los cielos estará en su corazón. ¿Saben por qué? Porque su corazón estará en paz y sentirá felicidad y agradecimiento. El apóstol Pablo alabó a Dios incluso cuando estaba en prisión. Igual lo hizo Daniel. Debemos poner nuestros ojos en la gloria venidera. Estemos agradecidos a Dios porque podemos vivir por su palabra. Pregúntese, ¿a quién amará más Dios? ¿A los que han pasado por diversas clases de experiencias en esta tierra y han podido sentir de verdad el amor de Dios en sus corazones? ¿O a los que jamás han llegado a comprender su amor, ni han sido verdaderamente agradecidos, incluso viviendo en la abundancia del huerto de Edén? En la siguiente prédica, les hablaré del reino de los cielos, donde vivirán los que han pasado por el cultivo del ser humano en esta tierra. Y empezaremos primero por el paraíso. Termino el mensaje. Amados hermanos y estimado público, en esta sesión les he compartido del huerto de Edén en el segundo cielo, donde Adán y Eva vivieron antes de pecar. Los descendientes de Adán y Eva aún están en el jardín de Edén. Sin embargo, al margen del hecho que el huerto de Edén es inimaginablemente más hermoso y bello
que cualquier lugar de la tierra, los que viven en ese huerto no saben lo que es la verdadera felicidad ni el verdadero agradecimiento, porque no han vivido el concepto de relatividad. Hermanos, incluso los perros tienen que pasar por pruebas y por un proceso de refinamiento. Los perros se fortalecen luego de ese proceso. Yo tenía un perro en mi anterior casa de oración. Este perro cayó en una trampa para animales salvajes en medio de la montaña. Por 18 días estuvo sin comer ni beber agua. Era invierno. Y, repito, por 18 días no comió ni bebió absolutamente nada. Como trató con todas sus fuerzas de salir de esa trampa, se lastimó seriamente el cuello. Yo no sabía que había caído en una trampa. Luego que regresó a casa, entendió lo ventajoso que era quedarse cerca de su dueño. Anteriormente, todo el tiempo se escapaba de la casa. No le gustaba quedarse en el jardín. Como estaba suelto, se escapaba para ir a pasear por la montaña. Pero una vez que pasó por esa prueba de 18 días, se dio cuenta del amor de su dueño. El dueño siempre cuidaba de él, y cuando desapareció, su dueño se preocupó. Lo buscó por todos lados. No obstante, cuando el perrito regresó, lo primero que hizo el dueño fue orar por él, curarle las heridas con agua de Muam y cuidarlo. Y el perro se recuperó completamente. Se puso más fuerte que antes. Después de los 18 días de prueba, este perrito se volvió más fuerte y ahora realmente ama a su amo. Lo ama mucho más que antes. El perro se dio cuenta que no podía vivir sin su amo. Ahora se ha vuelto el perro que domina en toda la casa. Cuando sale, todos los demás perritos se esconden. De la misma forma, todos debemos pasar por pruebas y dificultades. Dios nos refina para llegar a ser vasos apropiados de honra. 40 años duró este proceso en Moisés, 20 años en Jacob, más de 20 años en Abraham y más de 10 años en David. Todos ellos atravesaron por este proceso de refinamiento y llegaron a convertirse en grandes siervos de Dios. Lo mismo sucedió con el gran apóstol Pablo. Escuchen bien esto. Dios desea tener verdaderos hijos, no como los que están en el huerto de Edén, sino hijos que realmente tengan un corazón agradecido y puedan amar a Dios con todo su corazón. Dios puso el árbol de la ciencia del bien y del mal en el huerto de Edén precisamente para obtener esta clase de verdaderos hijos. Y desde el momento en que Adán y Eva comieron de ese fruto por su propia voluntad, empezó a gran escala para toda la humanidad el cultivo del ser humano. El reino de los cielos es la morada eterna para los hijos de Dios, quienes han pasado por el cultivo del ser humano en esta tierra. Es el lugar para los que han vivido en este mundo, que se asemeja a un desierto, y que han atravesado por penas, dolor, lágrimas, lamento y necesidades, y que han estado separados de Dios. Sin embargo, han mirado hacia arriba, buscando con fe al Dios invisible, y han vivido por la palabra de Dios y para gloria de Él como verdaderos hijos. Ustedes ya han visto en esta iglesia evidencias palpables que prueban la existencia del mundo espiritual. Han sido testigos de milagros y prodigios de sanidad. Han abierto sus ojos espirituales y ahora pueden ver y palpar lo espiritual. A través de las prédicas y de los libros publicados, les he dado a conocer del cielo y del infierno. Presten atención, hermanos. El reino de los cielos, incluso el paraíso, que es el lugar más modesto, es infinitamente más hermoso que el huerto de Edén. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que lleguen a entender la providencia de Dios oculta en el cultivo del ser humano y vivan cada día más y más en la luz, y así
alcancen la mejor morada en el reino de los cielos, que es nuestro eterno hogar. Ahora oraré por todos aquellos que están enfermos. Coloque su mano en la parte enferma o adolorida. Si usted no está enfermo, pero desea que Dios le conceda los deseos de su corazón, coloque su mano sobre su pecho y reciba esta oración con fe. El obrar del Todopoderoso Dios trasciende el tiempo y el espacio, y Él obrará de acuerdo a su fe. No importa dónde se encuentre, cuando reciba esta oración con fe, experimentará el asombroso poder de Dios. Aleluya. Dios Todopoderoso de amor, pon tus manos sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y recibiendo esta oración. Extiende tu mano, oh Dios, y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración con fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria para que puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor desde la cabeza a los pies cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Manifiesta el poder más alto de la creación. Yo ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria, fuera. Toda enfermedad contagiosa, fuera. Toda enfermedad terminal, endémica, sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Que haya sanidad en todo tipo de cáncer, sida, leucemia, enfermedades cardíacas, pulmonares y todo tipo de dolencias que afectan a la mujer. Hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel e inflamación. Que toda parálisis, artritis y hernia sean sanadas. Que todo dolor, lumbago y jaqueca desaparezcan. Que todo resfrío, fatiga y enfermedad a la tiroides sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Dios Padre, te pido que toda parte que esté paralizada sea liberada y que los paralíticos y cojos caminen. Que los que tienen la vista nublada se les aclare. Que los que tienen problemas para oír puedan oír bien. Que los ciegos vean. Que los sordos oigan. Que los mudos hablen. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos. Restaura los huesos rotos y haz nueva toda parte quemada de los cuerpos. Limpia por el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Revive los nervios y las células muertas. Ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás y a toda potestad del aire, fuera. A todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, fuera. Dios Padre, fortalece sus espíritus y sus cuerpos. Dales la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti. Fortalécelos para que puedan despojarse de todo pecado y vivan en santidad.
para que sus almas sean prosperadas y todo les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Auméntales la fe, la esperanza y el amor, y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo accidente y bendícelos para que lleven una vida próspera. Protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan. Y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Dales sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros la habilidad para llevar a cabo bien sus deberes y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Manifiesta tu obrar para que con sus labios puedan testificar: Dios me ha respondido y he sido bendecido por Él. Dios Padre, te doy las gracias. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.